Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana, bromearon diciendo que yo fui un error en comparación con mi hermana perfecta, así que los sorprendí con esto. En la graduación de mi hermana, sentí una vergüenza absoluta de mis propios padres, me denigraron frente a todos, incluso frente a nuestros amigos y parientes más cercanos. Se suponía que esto debía tratarse solo de Elena, mi hermana mayor. Ella estaba emocionada por comenzar su nuevo camino porque se había graduado recientemente de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella había trabajado duro para alcanzar este hito y merecía todo el crédito. No me sorprendió cuando, durante su discurso, incluyeron a Elena como una de las mayores bendiciones. Para entonces, yo ya era lo suficientemente mayor como para reconocer que mis padres adoraban a Elena más de lo que me amaban a mí. Ella siempre había sido la hija más talentosa y mis padres constantemente me comparaban con ella. Entonces, mis padres comenzaron a bromear en su discurso diciendo que deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Argumentaron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que si solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, podrían haber dedicado más tiempo y esfuerzo en ella en lugar de en mí. Escucharlos decir cosas tan horribles abierta y casualmente, mientras yo estaba sentada allí mismo, me dejó atónita. Busqué en la habitación con la esperanza de que alguien, cualquiera, notara lo perturbadoras que eran sus declaraciones, pero todo lo que vi fueron los rostros de mis parientes riéndose, como si esa horrible comparación fuera simple entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me habían hecho sentir inferior e inútil, esta era la primera vez que lo hacían abiertamente, sin dejarme espacio para esconderme del hecho de que, en su opinión, yo simplemente carecía de valor en comparación con su hermosa hija Elena. Este no fue un incidente aislado o un momento de falta de juicio, reforzó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Yo era considerada un brillo secundario y lejano, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Creciendo como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia implícita en nuestro hogar, constantemente se colaba en su discurso, conducta y rutinas. Mis padres frecuentemente olvidaban desearme un feliz cumpleaños y, en más de una ocasión, estaban en viajes de negocios, dejándome sola. Sin embargo, nunca se perderían un momento de Elena. Cada año, sin falta, mis dos padres estarían allí planeando un evento espectacular y asegurándose de que ella se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde temprano a manejar mis expectativas y aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. Como una joven con opiniones propias, mis padres me informaban regularmente que yo era disruptiva o desagradable solo por ser quien era. Me etiquetaron como problemática porque no encajaba en el molde tranquilo y reprimido que parecían preferir, y me castigaban por algo tan simple como ser demasiado habladora o honesta al expresar mis intereses. El temperamento tranquilo y las tendencias introvertidas de Elena, por otro lado, eran constantemente alabados en nuestra familia. Ella era considerada la hija ideal, ya que era madura y educada, por lo tanto, ella era la que exhibían y paseaban frente a todos. A lo largo de los años, fui yo quien recibió la mayor cantidad de críticas. Intenté durante un tiempo encajar en la imagen que mis padres parecían querer, me esforcé creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía su plan, eventualmente me verían de manera diferente. Pero a medida que crecía, quedó claro que no podía simplemente moldearme para ser un clon de Elena, éramos dos personas separadas. Intenté con todas mis fuerzas, pero no podía ser ella. Eventualmente me rendí e intenté adaptarme a su constante adulación hacia ella. La forma en que presumían de sus logros a cualquiera que quisiera escuchar, mientras desestimaban todo lo que yo había hecho, todavía dolía terriblemente. Todos esos incidentes, tan devastadores como fueron, al menos habían permanecido dentro de nuestro hogar. Me asombró lo casualmente que mis padres me deshonraron durante su discurso en la graduación de Elena. Mis padres nunca me habían avergonzado frente a otros, por lo que nunca habían mostrado al resto de la familia extendida el poco respeto que tenían por mí. Lo que me dolió aún más fue que nadie en toda mi familia mostró desagrado ni les dijo a mis padres lo inapropiado que era esto. Nadie me miró siquiera con simpatía después de que mis padres hicieran esos chistes a mi costa. Mis padres continuaron alabando a Elena y sus tonos transmitían un sentido de orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Luego, anunciaron descaradamente que le habían comprado un regalo de graduación, un automóvil nuevo, el que ella siempre había querido. Con la atención de todos en Elena, quien abrazó a mis padres con amor y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y vítores, los tres estaban realmente contentos. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he sentido envidia de Elena, siempre nos habíamos llevado bastante bien y creo que ella merecía cualquier buena fortuna que le llegara, pero ese discurso me rompió. La verdad es que, después de ese horrible discurso,
confronté a mis padres. Durante años había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Lo absorbí todo y me convencí a mí misma de que si solo intentaba ser fuerte y tranquila en lugar de irritarme, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y su broma frente a todos, había llegado a un punto de quiebre. Estaba cansada de aguantar todo y fingir que sus comentarios ya no dolían. Por lo tanto, resolví que ya no podía permanecer en silencio. Reuní el coraje para hablar, con la esperanza de que mis padres vieran cuán profundamente me había herido su acto. Quería que al menos mostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme, quería que reconocieran la miseria que habían causado a lo largo de los años y aceptaran la vergüenza que sentí en ese momento. Imaginé que si les decía cómo me sentía, lamentarían lo que dijeron, o al menos se sentirían mal por hacerme parecer tan pequeña. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y despreciativa, prestaron poca atención a mis palabras. En lugar de ofrecer arrepentimiento o una disculpa, me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran descartarse tan fácilmente. Actuaron como si yo no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó al extremo de comentar que no tenía nada de qué estar orgulloso cuando se trataba de mí, y que no debería reprocharles si estaban decepcionados con quién era yo. Recuerdo lo casualmente que lo dijo, como si mi presencia no le importara. Mi madre, por otro lado, me dijo que dejara de reaccionar exageradamente y señaló que estaba siendo demasiado necesitada de atención por estar molesta por algo tan insignificante. Se sentía como si mis padres estuvieran diciendo que no me había ganado el respeto básico de ser su hija porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera yo merecía menos su orgullo o cuidado que Elena simplemente porque no era ella. El asunto incluso llegó a Elena, quien defendió a mis padres y obviamente exigió que fuera menos dura con ellos. Dijo algo que realmente me impactó y que nunca olvidaré, que no debería haber estado tan indignada por su discurso de graduación porque era simplemente una broma inofensiva. Elena me aseguró que si hubiera estudiado y trabajado duro como ella lo hizo, podría hacerlos sentir orgullosos también. Entre todas las palabras, esas fueron las que golpearon más profundo. Fue terrible saber que no había trabajado lo suficiente para ganar su respeto. Ella lo hizo sonar tan simple, como si todos los años de esfuerzo que había puesto fueran invisibles para ella, como si mis dificultades e intentos de conseguir un trabajo no tuvieran importancia. Como la hermana mayor, esperaba que ella me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Eso se sintió como una traición viniendo de ella. Mirando hacia atrás, esa conversación cambió las cosas, me di cuenta entonces de que había dejado atrás a mi familia. Terminé de intentar ganar su aprobación, terminé de aclararles las cosas y terminé de esperar algo que nunca llegaría, amor o afirmación, puse todo mi trabajo en crear algo para mí misma. A partir de ese día, me sumergí en mis estudios, enfocándome en las cosas que podía influenciar para crear mi destino. 2 años después, todo mi trabajo duro valió la pena cuando fui aceptada con una beca completa en la institución de mis sueños. Este fue un logro personal para mí. Este fue un logro enteramente mío, el resultado de mi dedicación, determinación y negativa a dejar que la negligencia de mi familia me definiera. Después de lograr ese objetivo, pareció por primera vez que había hecho algo bastante personal. Cuando les di la noticia a mis padres, estaban casi tan asombrados como si nunca hubieran esperado que yo asistiera a la universidad en primer lugar, y mucho menos con una beca. Elena escrutó mi carta de admisión 2 veces, como si no creyera que yo fuera capaz de hacer cosas por mi cuenta. Claramente, todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me emocionó un poco. Simplemente sacudí la cabeza ante su comentario, pero mi madre luego agrió mi estado de ánimo diciendo que era bueno que hubiera recibido una beca completa porque, de todos modos, no habían guardado fondos universitarios para mí. Mis padres no tuvieron problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de su falta de previsión y ahorro para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis pertenencias y me fui de la casa a mi apartamento universitario. Ese día, tomé la firme decisión de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí necesidad de explicar mis intenciones. Habían demostrado consistentemente, después de todo, que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca influencia en ellos. ¿Por qué debería agotarme tratando de explicar algo que habían demostrado ser incapaces de reconocer? Dado que ni siquiera habían ofrecido una disculpa que pudiera restaurar los años de negligencia y agonía que me habían causado, reconocí que discutir con ellos era inútil. Mi familia me contactó frecuentemente durante las siguientes semanas y meses, enviando correos electrónicos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reconsiderado sus acciones y se hubieran acercado para enmendar las cosas. Inicialmente me sentí obligada a abrirlos. Sin embargo, cada mensaje servía como un amargo recordatorio de quiénes eran.
Sus comunicaciones estaban llenas de intentos de engañarme para creer que yo era la que actuaba erráticamente, en lugar de aceptar la responsabilidad por los años de dolor mental que habían causado. Creían que había reaccionado exageradamente, descartando mi decisión de terminar las relaciones como inmadura e impulsiva. Sus declaraciones volvían constantemente a la verdad subyacente: yo era la que estaba disolviendo la familia, así que yo estaba equivocada al cortar lazos con ellos. Nunca me molesté en responder a ninguno de ellos. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicar toda mi atención a mis estudios, pasatiempos y, lo más importante, a las conexiones con personas que me aman y me ven por quien soy. Trabajar a tiempo parcial en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar sobre sus vidas es interesante. He cortado el contacto con mi familia, y me he sumergido en mis estudios, vida social y todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con eventos importantes, no los he extrañado ni me he preguntado cómo les va. Ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Lo encontré impactante. Dejaron de escribirme hace mucho tiempo porque nunca había respondido a ninguna de sus comunicaciones anteriores. Mis padres me animaron en este correo a contactarlos de inmediato, ya que tenían malas noticias que contarme. Aún así, sentí que se me oprimía el pecho. A pesar de todo, años de dolor y rechazo no podían borrar la sensación constante de que algo terrible había ocurrido. Mi corazón comenzó a acelerarse y todo en lo que podía pensar era en la posibilidad de que un miembro de la familia hubiera estado gravemente enfermo o, peor aún, hubiera fallecido. A pesar de mi resolución de mantenerlos a distancia, el miedo se coló, con el corazón martillando mientras me preparaba para cualquier noticia que estuvieran a punto de traer. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que estaba pasando por una difícil situación personal, era el motivo de las noticias que mis padres querían compartir conmigo. Declararon que ella había estado lidiando con una adicción a las drogas, lo cual había impactado severamente su vida. Dijeron que su adicción se había vuelto tan grave que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se había quedado sin recursos ni opciones. No tenía idea de que Elena estaba pasando por algo así, por lo que la noticia me sorprendió por completo. Ella siempre ha sido mi hermana confiable y de alto rendimiento. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me resultó difícil de creer. La adicción de Elena era tan increíble a los ojos de mis padres que destrozó su percepción de ella. Su incredulidad, desesperación y, lo más importante, su tremenda preocupación sobre cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraran, me impactó. Esperaban que yo tuviera algunas respuestas para ellos mientras describían todo. Elena siempre había parecido tener los pies en la tierra y ser responsable, por lo que era sorprendente que ella, de todas las personas, hubiera caído víctima de algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre entonces me preguntó en un tono desconfiado: «No fuiste tú quien la introdujo a las drogas en aquel entonces, ¿verdad?». La insinuación me sorprendió. No solo la idea era completamente absurda, sino que también era muy repugnante pensar que pudieran asumir que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos algo tan serio como introducirla a las drogas. ¿Cómo podría llevarle drogas a mi hermana mayor? Quiero decir, yo nunca consumo drogas. Además, no había hablado con Elena ni con el resto de mi familia en años debido a su maltrato hacia mí. Habiendo sido eliminada de sus vidas, me había enfocado en labrar mi propio camino lejos de su toxicidad. Ante la ruptura de su imagen inmaculada de Elena, se apresuraron a señalar con el dedo a otra persona, y yo era claramente el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de hacer suposiciones, y les dije que eran imprudentes al siquiera sospechar de mí. A lo largo de nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que caería sobre la familia si las admisiones de Elena se hicieran públicas, en lugar de expresar preocupación por ella. Mi madre parecía fascinada con las acciones clandestinas de su inmaculada hija. Seguía hablando de lo inesperado que era descubrir este aspecto de ella y cómo responderían los demás si alguna vez se enteraran. Elena y papá estaban abrumados y no preparados para lidiar con la situación, así que mi madre me rogó que volviera a casa para poder ayudarlos a cuidar de Elena. Mi madre me imploró: «Quiero decir, ¿qué hacemos siquiera? Me siento tan avergonzada de ella, así que tal vez tú puedas hablar con ella por nosotros». Como si esta fuera una demanda legítima para hacer después de años de no comunicarse. «No puedo ayudar a Elena, ella necesita ayuda profesional», dije sin rodeos. Enfatice que si realmente les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y más compasivo que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran ayudarla.
Pero mi padre rechazó inmediatamente la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante el pensamiento de que el buen nombre de su familia fuera manchado por su admisión a un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de que su reputación fuera dañada al enviarla a tal lugar. Afirmó que solo serviría para dañar su reputación. La idea de que la gente supiera que su única hija exitosa tenía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo horrorizaba. Mi padre me reprendió por siquiera considerar esta opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso, y como si la vigilancia constante arreglara mágicamente el problema. Papá insistió en que yo volviera a casa, y que los tres trabajáramos juntos para cuidar a Elena, poniéndola bajo observación constante para prevenir una recaída. Seguía diciendo cuánto querían que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo volvería a la normalidad siempre, y cuando nadie más lo supiera. Querían que yo participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras mantenían sus problemas ocultos de todos los demás. Me indigné y me mostré incrédula mientras escuchaba. ¿Por qué mis padres estaban tan preocupados por lo que otros pensaran de ellos y su reputación? Aquí había una oportunidad para que mis padres realmente dieran un paso al frente, para demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija sobre las apariencias y transformar su vida. Mi hermana claramente sufría de algo grave, sin embargo, todavía luchaban por hacer lo correcto. Estas personas no habían cambiado mucho, obviamente. Además de eso, ahora intentaban atraerme de vuelta, instándome a mantener esta fachada familiar ayudándoles a cuidar a la hermana con la que frecuentemente me comparaban. Afirmé que necesitaba algo de tiempo para pensar en las cosas, no puedo simplemente alejarme, después de todo, tengo clases y un trabajo que considerar. Mis padres insistieron en que me tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos porque realmente me necesitaban en este momento. Sobre todo, estoy dividida. Una parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena, para asegurarme de que esté bien. Otra parte de mí es egoísta, permitiendo que mis padres manejen a su niña de oro completamente por su cuenta. No estoy segura de poder ser de mucha ayuda porque están más preocupados por salvar las apariencias que por abordar la raíz del problema. Incluso hoy, me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar a mi hermana adicta a las drogas. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a explotar. Me está tomando algo de tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena. En realidad, quiero ayudarla y genuinamente me preocupo por ella. Sin embargo, debido a que no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que no tenía anteriormente. Me preocupa que reconectar con Elena pueda permitir que mis padres vuelvan a entrar en mi vida también. Honestamente, no lo sé con certeza. Si se lo preguntan, Elena podría haber estado luchando con la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la niña de oro, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, frecuentemente bajo una intensa presión para mantener esa imagen. Esta forma de pedestal minimiza la susceptibilidad y el fracaso. Cualquier fracaso, no importa cuán pequeño, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valor estaba determinado únicamente por sus logros y cómo la percibían los demás, las drogas podrían haberse desarrollado con el tiempo como un mecanismo de afrontamiento para escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso en mi hermana, quien puede haber estado sufriendo silenciosamente todo el tiempo sin mi conocimiento. Ella debería haberse sentido cómoda siendo honesta conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Me hubiera gustado estar allí para ella, para ayudarla a superarlo. Simplemente me hace sentir impotente. Si tan solo hubiera sabido sobre esta parte significativa de su vida y pudiera haber ayudado. Mis padres esperaban lo mejor de mí y de mi hermana desde una edad temprana porque ambos son personas de alto rendimiento. Personalmente, necesito algo de tiempo para analizar todo. Les notificaré si algo más se desarrolla. Actualización 2. Después de considerable reflexión interna y el aliento de algunos de los comentarios que leí, decidí contactar a Elena. Ella es mi hermana a pesar de todo. Como resultado, creí que era crítico escucharla directamente en lugar de basar mis decisiones en las interpretaciones de los eventos de mis padres. Primero, le envié un mensaje de texto corto preguntando si quería charlar. Ella respondió algunas horas después, pero solo aceptó una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era obviamente pesado, más suave y más cuidadoso. Lentamente reveló lo que estaba pasando. Elena declaró que había luchado con la adicción durante varios años. Comenzó poco después de la universidad cuando comenzó a trabajar para su bufete de abogados.
Luchó por mantener ese estatus en el trabajo, trabajando continuamente más duro que los demás para impresionar a su supervisor con la esperanza de recibir más crédito o una promoción. Comenzó a sentirse quemada después de ser la hija perfecta y altamente talentosa durante tanto tiempo. Elena sentía que no podía detenerse, disminuir la velocidad o buscar tratamiento porque tenía que estar a la altura de las expectativas que todos tenían de ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo recomendó usar drogas recreativas para relajarse. Antes de que se diera cuenta, lo que comenzó como un uso intermitente se había convertido en dependencia. Elena también declaró que se sintió prisionera durante mucho tiempo. No podía decirles a sus padres que estaba luchando ya que sabía cómo reaccionarían. Se sentía sola debido a la obsesiva atención de ellos a las apariencias y la negación de cualquier cosa que contradijera su narrativa. Mantuvo la fachada, actuando como si todo estuviera bien incluso cuando comenzó a perder el control. No pudo ocultar el hecho por más tiempo, así que cayó en espiral, perdió su trabajo y agotó sus ahorros. Se preguntó si yo la estaba juzgando tan duramente como ella se estaba analizando a sí misma, y expresó su vergüenza por siquiera discutir esto conmigo. Me rompió el corazón escuchar su historia. Nunca me había dado cuenta de que la plataforma en la que nuestros padres la habían puesto era una prisión en lugar de un privilegio. Ella había estado soportando el peso sofocante de ser su niña de oro, mientras que yo había estado lidiando con el dolor de ser ignorada. El enfoque de nuestros padres en el control y el favoritismo nos había dañado a cada una de maneras diferentes. No había forma de que yo la juzgara. Como resultado, expresé mi pesar de que no hubiera comunicado sus sentimientos conmigo. Mi único arrepentimiento es no haber estado con ella. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.